Muy bien, bienvenido una vez más al curso de física. Hoy vamos a ver lo que es el tema de estática. ¿Qué es estática o en qué consiste? Estática es parte de la mecánica que va a estudiar los cuerpos que están en equilibrio. Por ejemplo, esta pizarra, puede estar el reloj, o no sé, o algún artefacto colgado, pero que esté en equilibrio. Pero en ese cuerpo que está en equilibrio, o por ejemplo esta pizarra, hay fuerzas que lo están sujetando, ¿no? Por ejemplo, los clavos. ¿Qué viene a ser esa fuerza o qué concepto tiene esa fuerza? Fuerza es una magnitud física vectorial, porque tiene dirección y sentido. Ahora, ¿qué nos representa una fuerza? La interacción. Aquí está la palabra clave. La interacción entre dos cuerpos. Por ejemplo, aquí tienes, mira, un bloque y un hombrecito. Él puede estar empujando. Así está empujando. Eso quiere decir que aquí hay una fuerza. Una fuerza F. Hay una interacción. Aquí, por ejemplo, ahí está el hombre parado. Se está apoyando contra la pared. También hay una fuerza que está ejerciendo contra la pared. Una fuerza. ¿Ve? Tengo una fuerza cuando puede estar el hombrecito empujando. O cuando hay simplemente un apoyo de un hombrecito. Hay una fuerza y esa fuerza se determina por una flechita. Y esa fuerza tiene una unidad de medida. ¿Y qué es una unidad de medida? La unidad de medida es Newton. O sea, ¿en qué se va a medir la fuerza? Se va a medir en Newton. ¿Y cómo se va a representar? A través de N. Newton. Ahí está. ¿Ves? La fuerza se mide en el sistema internacional en Newton. Tipos de fuerza, los más importantes. ¿Hay muchos? Sí, pero vamos a ver tres fuerzas importantísimas. ¿Cuáles son esas fuerzas tres importantísimas? Uno, el peso, o también llamado fuerza de la gravedad, en la cual ya hemos visto, es fuerza que atrae la Tierra hacia el centro. Por ejemplo, aquí tengo este objeto. Está sobre una superficie. Ese objeto es atraído por la fuerza de la gravedad hacia el centro de la Tierra. ¿Y cómo se va a representar? La fuerza de la gravedad siempre se va a representar desde el centro del objeto, que está aquí, hacia abajo. Porque hacia abajo está el centro de la Tierra. Es así como se va a representar el peso o también fuerza de la gravedad. ¿Cuál es el módulo? ¿Cuánto mide? Va a ser masa por la gravedad. La masa se determina en kilogramos, la gravedad se determina en 10 metros sobre segundo. Si el peso es hacia abajo, ¿cuánto vale? Hemos dicho que el peso es la masa por la gravedad. Entonces aquí puedo determinar que el peso es igual a la masa 5, la gravedad 10. Eso quiere decir que el peso vale 50 newton. Por aquí te piden determinar el peso. El peso siempre se dibuja desde el centro del objeto hacia abajo. Nada, ni un costadito, ni al revés, nada. Siempre se dibuja y esto sería el peso. Si te están pidiendo determine el peso, muy fácil. Tú sabes que el peso es la masa por la gravedad. Entonces digo aquí lo siguiente, masa por la gravedad. El peso es igual a la masa 3, la gravedad 10. Entonces digo que el peso es igual a 30 newton. Siguiente, te piden determinar el peso. Muy bien, ya sabes, desde el centro del objeto hacia abajo siempre se grafica el peso. El peso. Muy bien, dime al ojo cuánto vale el peso. Correcto, es masa por la gravedad. El peso, masa 2.5 por 10. El peso es igual a 25 newton. Y eso es lo que te están pidiendo determinar, o es de esa forma como se grafica el peso. Hacia abajo. Ya. Ahora, siguiente fuerza, la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal es debido al contacto que hay entre un bloque y una superficie. Un bloque y una superficie. ¿Cómo se determina?
perpendicularmente, 90 grados con la superficie. Perpendicular hacia la superficie. Ahí está, mira. La fuerza normal. Y esa fuerza normal nos dice que siempre va a formar 90 grados. Ahí está, con la superficie. Aquí, grafíquenlo, hay una superficie y el objeto. Una superficie inclinada. Entonces yo no voy a graficar así. Tengo que graficar 90 grados con la superficie. Ahí está, 90 grados. Fuerza normal con la superficie. Muy bien, esto debe formar 90 grados. Fuerza de la tensión te están pidiendo. ¿Cómo se determina? La fuerza de tensión aparece en cuerdas, sogas, cables. No aparece cuando hay una superficie o no aparece cuando esté inclinado. Solo aparece cuando hay sogas o cables. Ya. En este caso, ¿cómo se va a dibujar? Voy a hacer lo siguiente, un corte imaginario. Ahí está, un corte imaginario. Y voy a dibujar ahí la tensión. ¿De dónde? Del objeto que estoy analizando, del objeto que es este, hacia el corte imaginario. Porque yo no estoy analizando el techo, ¿no? Que está aquí dibujado. Estoy analizando la esferita o el objeto. Entonces, ahí dibujo mi tensión. Ahí está la tensión. Aquí hago un corte imaginario. Ahí está, un corte imaginario. Y dibujo la tensión del objeto del que estoy analizando hacia el corte imaginario. Ahí está. Dibujo ahí. Muy bien, sería mi tensión. Ahí está. Tengo la fuerza de la tensión. Tengo la fuerza normal. Tengo la fuerza de la gravedad o peso. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre es donde vas a dibujar todas las fuerzas que actúan en ese objeto. En este objeto yo estoy observando que hay el peso. Una fuerza, el peso. ¿Qué más? Veo una tensión. Aquí veo que hay una tensión. Corte imaginario del objeto que estoy analizando hacia el corte imaginario, mi tensión. Diagrama de cuerpo libre. Ya está, todas las fuerzas que actúan. ¿Alguna fuerza más que actúa? No. ¿Qué más observo aquí? Aquí veo el peso. En esta superficie hacia el centro, también puedo dibujar desde arriba hacia el centro el peso. Ahí está, lo puedo mover hacia abajo, pero en esa misma línea de acción puedo dibujarlo ahí abajo o también puedo dibujarlo aquí. No hay ningún problema, pero tiene que estar en esa misma línea, nada que al revés ni al derecho. ¿Qué más observo? Observo una fuerza normal. Observo una fuerza normal aquí que debe ser 90 grados con la superficie. Fuerza normal, 90 grados con la superficie. Ahí está. Ya está. Son las únicas fuerzas que actúan. Siguiente. ¿Cuántas fuerzas actúan ahí? Yo veo aquí que hay una tensión. Hago un corte imaginario del objeto que estoy analizando hacia arriba. Dibujo la tensión. ¿Qué más? Veo que hay aquí un peso. ¿Correcto? Aquí veo que hay el peso. Desde el centro del objeto hacia abajo se dibuja el peso. ¿Qué más veo? Veo una normal. Aquí hay una fuerza normal. Ahí está, en contacto con la superficie. Aquí está en contacto. Ahí está, fuerza normal. 3 fuerzas actúan en esa esfera, ¿correcto? Tensión, fuerza normal y peso. Aquí, ¿cuántas fuerzas actúan? Yo veo aquí una fuerza normal. Ahí está, siempre veo una fuerza normal, 90 grados con la superficie. Ahí está. ¿Qué más veo? Veo un peso, que el peso siempre se dibuja desde el centro del objeto hacia abajo. Ahí está, hacia abajo. ¿Qué más veo? Veo una tensión. Hago un corte imaginario, dibujo aquí la tensión. Ahí está la tensión. 3 fuerzas actúan sobre ese bloque. Aquí, ¿cuántas fuerzas?
primero debo graficar el peso. Aquí hay un peso. Ahí está. Sería el peso. Ahí está. El peso. ¿Qué más? Veo una fuerza normal aquí, mírame. Porque está en contacto con la superficie. Ahí está. En fuerza normal. ¿Qué más? No veo nada más. Aquí hay una fuerza, sí. Es una fuerza, puede ser tu dedo o algo que le está sujetando sobre el techo. No sabemos. ¿Qué más? Siguiente objeto. Primero debo graficar el peso. Del objeto hacia... Puedo graficar hacia abajo o si no, de arriba hacia el centro del objeto. Son cualquiera de los dos. Sería el peso. ¿Qué más veo? Observo que aquí veo dos fuerzas o dos reacciones. En este caso, fuerza normal. 90 grados con la superficie. ¿Qué más? Aquí también veo otra fuerza normal. Fuerza normal. Ahí está. En este esferita aplican tres fuerzas. Una fuerza, dos fuerzas y el peso. Es así como se grafica el diagrama de cuerpo libre.